¿Cómo se guían para ubicar las puntas de prueba? Justamente leyendo al costado de cada orificio, de cada conexión hembra. ¿Sí? ¿Qué dice de la conexión de arriba? 10 amperes, corriente directa. 10A, corriente Continua. Y en el orificio del medio, Voltaje, resistencia y miliamperes. bien, voltaje, resistencia y miliamperes. Y el último, Común. ¿cómo? Es decir, entonces, si yo tengo este instrumento, ¿y qué es lo que voy a necesitar medir? ¿O qué es lo que vamos a necesitar medir nosotros? Hemos dicho dos magnitudes. ¿Qué eran qué? Voltaje y resistencia. Entonces, una punta ponemos acá. Y la otra, en el común. Hasta en eso nos hace fácil este instrumento. ¿Sí? En otro instrumento viene separado. Es decir, tienen que sacar la punta, poniendo cada vez que va a realizar una medición. En esta, directamente acá tenés las dos magnitudes que nosotros necesitamos. Por eso es que las puntas de prueba permanecen en esa posición. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien, es decir que prácticamente de esa manera. Por eso es tan importante que ustedes dominen la simbología de las unidades de medida. Porque cualquier instrumento que ustedes tomen en la mano, que sea eléctrico o supuesto el instrumento, ustedes con solo saber la simbología de las unidades de medida de la magnitud, pueden tranquilamente conectar. Siempre busquen el común para poner una punta. Porque todos los instrumentos eléctricos vienen con dos puntas de prueba. Y a veces vienen con 6, 10, 8. En Zapla teníamos hasta instrumentos que tenían 32 orificios de conexión. Imagínense, y dos puntas de prueba. Así que era una de sacar y poner, y así también nos fue un montón de instrumentos que no hemos olvidado de sacar y poner. ¿Sí? Más allá de eso. Entonces siempre vamos a tener dos. Pero para poder conectar bien, en forma correcta, tenemos que saber interpretar la simbología de las unidades de medida. Elemental. ¿Está? Bien. En este caso, en el oficio nuestro, son dos. La B y el omega. Listo. Y después de la B tienes las dos opciones. Elegimos la que nos interesa, que sería corriente alterna, y ya está bien. En esto, chicos, vamos ahora. ¿Qué es lo que nos lleva un poquito más de análisis? Es medir resistencia. Nosotros entonces hemos dicho que tenemos 5 escalas, si no me equivoco, que arrancaba en 200, 2000, 20K, 200K y 2000K. Ya saben que K lo reemplazamos por 3 ceros y ahí tendríamos el valor lineal para poder medir o saber hasta dónde podemos medir. ¿Estamos ahí? Bien. Ahora vamos a empezar a manejar el tester, muchachos. A ver, ya ubicadas las puntas de prueba, fíjense si están bien ubicadas las puntas de prueba, fíjense si están en condiciones, tienen ambas puntas. ¿Sí? Vamos a trabajar directamente sobre la magnitud ohm. ¿Sí? Bien. Los invito a que cada uno seleccione cualquiera de estas escalas, la que más bronca le tenga, seleccionen uno. Cualquiera. ¿Sí? ¿La tienen? ¿Listo? Bien. Y les pido que en cada mano pongan una punta. ¿Sí? ¿Qué les indica el display? 1. Bueno, ¿cómo lo tenemos la punta? Separado. Es decir, que entonces estaríamos en presencia de un circuito abierto. Circuito abierto. Y cuando está el circuito abierto, el display del tester, si está en on, nos dice
nos dice cuando está uno que estoy en presencia de un circuito abierto. ¿Ah? Es decir, que cada vez que yo realice una medición, sea la magnitud 2, me indica 1, quiere decir que está abierto. ¿Estamos ahí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntar las dos puntas. La parte metálica. Juntamos las dos puntas. ¿Qué indica ahora? 0. Bien. 0, 0, 0. Y el que le indicó un numerito, que podría ser un 008, 001, 1.2. seguramente tienen seleccionada la escala de 200. Sí. Esa es la sensibilidad del instrumento. ¿Sí? Es decir, que ese sería el 000. ¿Sí? Porque si suben una escala más, seguramente ya va a empezar a aparecer el 000. ¿Está? Es decir, entonces, cuando me indica el display del instrumento 000, estoy en presencia de un circuito abierto, cerrado. Estoy en presencia de un circuito cerrado. ¿Sí? Y luego vamos a ir por la última opción, porque son 3 opciones de medición. Bien, ahora seleccionemos la máxima escala que tiene el texto, ¿sí? Que serían los 2000K. ¿Estamos ahí? Ahora ponen una parte metálica en cada mano de las puntas de prueba. ¿Está? Díganme qué les indica el display del instrumento. Empieza decreciente desde 1000 y va bajando, por ejemplo, 812, 700. Bien. ¿Ustedes también? Más o menos. Va aumentando. Bien. Baja y sube. Bien, no, esto no importa. Pero ¿qué indica algo, no es cierto? Sí. Tiene un número. Aparece 0. 7... Toca uno cada mano. No, así. Eso ahí. Ahí está. Si te indico uno, estamos jodidos, ¿eh? Estamos abiertos, estamos. Estamos en problemas, ¿eh? ¿Está bien? ¿Ah? De 1100, 1200. Bien. Eso es normal. ¿A todos les da un valor alto? Sí. Y 640 más o menos. ¿Quién está con uno? El que está con uno ya me está con uno en la cara, ¿eh? El mío varía entre 400 y 300. Bueno, ese valor es la resistencia de nuestro cuerpo, que es producto de la sangre. Bueno, lo mismo sucede con los motores. Cada motor, cada resistencia tiene un valor. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr medir. El valor. ¿Sí? Porque mientras tenga un valor, quiere decir que esa carga es buena. ¿Sí? Mientras tenga un valor esa carga es buena. Por lo menos eléctricamente. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué es una carga? A ver si se acuerdan. Cualquier cuerpo que había dicho que era cualquier cuerpo que tiene la posibilidad de
potencia. de funcionar. Es un equipo que funciona. La carga es algo que funciona. Y que para que funcione, ¿qué le teníamos que poner o qué le teníamos que conectar? Dos cables. Uno es la fase y el otro el neutro. Entonces, porque yo si tengo una llave de un punto, este es el símbolo de una llave de un punto, que abre y cierra. Imagínense si yo por un lado le pongo la fase y por el otro lado le pongo el neutro. Cierro esta llave, ¿qué pasa? Un cortocircuito. Pero cortocircuito. Cierran, nada más. Pero no le puedo aplicar diferencia de potencial, porque ahí es donde yo me mando un cortocircuito. En cambio, una carga es algo que funciona, es aquí nosotros le ponemos la fase del neutro. ¿Estamos ahí? Pero para poner la fase del neutro, la carga tiene que estar bien. Es decir, indicarme un valor. Porque si me indica 000, quiere decir que está en cortocircuito. ¿Lo conecto así? No, porque ya de antemano estoy sabiendo que si lo conecto hago volar los fusibles, tapones, térmicas, lo que tuviese como protección en esa casa. ¿Estamos ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Está? Repito, entonces, ¿qué es una carga? Es un elemento que funciona. Y para que funcione le tenemos que poner fase y neutro. Listo. Pero para que pongamos fase y neutro, esa carga tiene que tener un valor. Ahora, si me indica 1, Es un circuito abierto. es un circuito abierto. Ahí puedo enchufar, pero de antemano yo estoy sabiendo que no va a pasar nada. Si un motor no va a funcionar, si una resistencia no va a calentar, pero yo de antemano estoy sabiendo, porque ya lo medí con el test. El tema está que cuando me dé 000, es ahí donde no debo conectar. Si me da 1, también no lo conecto. Más allá que si quiero lo conecto, no pasa nada. Pero yo de antemano ya sé que no va a funcionar. Pero si tiene un valor, es muy probable que funcione. Porque no se olviden que yo en una carga, o por lo menos en un motor, tengo dos partes. Una que es la parte eléctrica y otra que es la parte mecánica. El estado eléctrico lo vemos con el multímetro. El estado mecánico lo vemos con este instrumento. Porque yo puedo tener buena carga, buena aislación, pero resulta que puede estar trabado ese motor. ¿Y quién me lo va a hacer ver que está trabado ese motor? Es este instrumento, que me mide el consumo. ¿Estamos ahí? Bien. Este pinza bola amperométrica es el nombre que tengo. Pero nosotros lo llamamos pinza amperométrica porque lo usamos y preferimos usarlo como pinza amperométrica. Porque esto generalmente tiene mucho más costo que este instrumento. Imagínense, yo no soy todavía experto, selecciono los ohm y meto 220, pum, lo termino quemando y semejante instrumento. Por eso que nosotros no lo usamos a la punta de prueba. Por eso que sugerimos que los alumnos traten de manejar por un lado el multímetro y por otro lado la pinza amperométrica. Y ponerle que queman el peso y bueno, ahí sí tendría como plan B sacar la punta de prueba acá, lo ponen acá y continuar o terminar el trabajo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Entonces se entendió lo que es una carga. Esto es muy importante entender. Porque ustedes cuando se paren con el test, no es cuestión de agarrar y apoyar en cualquier lado, sino que tienen que saber qué es lo que van a medir. Y
Continuidad. ¿Qué sería continuidad? Algo continuo. Por ejemplo, un contacto, un cable. Entonces yo cuando digo continuidad es para ver si un contacto abre o cierra. Y cada vez que cierra, cada vez está funcionando bien. ¿Me entiendes? Y también un cable. Yo quiero saber si este cable está cortado o no. Entonces yo pongo una punta de este lado, yo otra punta en la otra punta del cable y veo el resultado. Que ahí tengo que ver abierto o cerrado. ¿Estamos? Eso es muy importante. Y me dice aislación. ¿Qué es una aislación? Yo creo que la pandemia me dejó esa palabra. ¿Qué significa? Separado, aislar, separado. ¿Qué hacemos los que el dictado mandaron separado? ¿Sí? Bueno, eso es lo mismo. Ahora, la separación de quién con quién sería. Es la separación, por ejemplo, en el caso del motor, la separación de la bobina con respecto al carro. Porque la bobina no está en contacto con el carro. Si nosotros siempre tenemos que tocar cañería para ver si está caliente, si está fría. Imagínense si esto está necesitado todo de la ley y nosotros vamos a tocar caña. En el último caño que tocamos. ¿Sí? ¿Entiendes lo que te digo? Por eso es muy indispensable que nosotros veamos el estado eléctrico de un motor, o de cualquier carga que puede ser la resistencia, medir el estado de la carga y el estado de la luz. Los dos pasos se tienen que dar. Los dos pasos tienen que estar bien. Si la carga está mal, por más que la dirección esté buena, ese motor no sirve. Esa resistencia no sirve. La carga está buena, mala dirección, esa carga no sirve. ¿No? Se tiene que dar. Estos dos tienen que estar bien. Carga y buena dirección. Si las tenemos que poder morir. Vamos a decir, como nosotros tenemos varias escalas en ohm, que hay instrumentos que tienen más escala, mayor rango,
llegan inclusive hasta 40 megón, 60 megón. Entonces, vamos a orientar más o menos cómo vamos a utilizar la llave selectora. Cuando medimos carga, lamentablemente, vienen en distintos valores, como ustedes acaban de ver en nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, ni nosotros que tenemos experiencia sabemos cuánto tiene de carga, podemos llegar a estimar aproximadamente, pero más de eso, por más experiencia que tengamos, no vamos a ver. Pero sí en motores. En todos los motores, sean industriales, sean, prácticamente no vamos a tener valores altos. No vamos a tener valores altos. Por eso es que entonces solamente vamos a especificar la escala para los motocompresores en el caso del oficio nuestro. Es decir, que cuando nosotros midamos carga en motocompresores, vamos a utilizar la menor escala. La menor escala. Y en este caso la menor escala, ¿qué valor tiene? 200. Es decir que entonces para medir los motocompresores, la carga o las bobinas de los motocompresores, vamos a utilizar la escala de 200. Seleccionamos la escala de 200, listo. Sabemos que ahí vamos a lograr medir los valores correctos de cada una de las bobinas. ¿Estamos ahí? Bien. Cuando medimos continuidad, acá, para cerrar en carga, les dije que tienen grandes valores o distintos valores. Algunos altos, otros bajos, otros medianos. Entonces, no nos queda otro camino, y esto lo hacemos hasta nosotros, los que tenemos experiencia, de empezar por la máxima escala, empezar a bajar hacia la menor. En algunas lo cazamos si es que está bien, el valor correcto. O podemos arrancar de abajo también, de la menor escala, ir hasta la máxima escala, y en alguna de esas escalas vamos a lograr ver el valor correcto. Ya cuando midan la resistencia, ahí van a poder practicar esto que les estamos diciendo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien, entonces, la única orientación que podemos dar nosotros es en el tipo de motocompresor, que tiene menor escala. Después el resto lo tenemos que, de alguna manera, descubrir nosotros. ¿Está? Pero barriendo las escalas. Continuidad. Ahí directamente vamos a usar la máxima escala. Mayor escala. Y en aislación lo mismo, mayor escala. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Yo silencio sepulcral. Bueno, quiero creer que vamos entendiendo. Voy a borrar esto. Bien. Nosotros sabemos que tenemos tres opciones en cada medición que realicemos. Y en esto también se va a dar de la misma manera. En todo caso, un poquito para aclarar esto, aquí medimos continuidad, serían los contactos y cables. ¿Sí? Mayormente. Cables o conductores. ¿Sí? Y la aislación es la separación de la carga con respecto al chasis. Carga versus chasis. ¿Está? Bien. Si nosotros medimos una carga, vamos a tener las tres opciones que conocemos, que me puede indicar uno al display, quizás me puede indicar 0, 0, 0, o quizás me puede indicar un valor.
un valor. ¿Sí? Ahora está en que nosotros sepamos leer ese valor. Por ejemplo, si estoy midiendo una carga y me indica 1, ¿qué significa? Circuito abierto. ¿Cómo está la carga? Abierta o cortada, si quieren. Si una bobina, esa bobina está cortada. Si una resistencia, esa resistencia está cortada. Si el resultado de la medición fuese 1. ¿Está? Y si la medición resultase 0, 0, 0, ¿cómo estaría esta carga? Cerrado. Ese cerrado, ¿qué significaría? En corto. Cortocircuito. ¿Estamos? Cortocircuito. ¿Está? Y si me indicase un valor, ¿cómo estaría esa carga? Funcionando. Buena. En condiciones funcionales. ¿Está? Bien. Y en continuidad, que es un contacto, un cable, podríamos decir que tendríamos solamente dos opciones, ¿verdad? Que sería uno abierto y el otro podría ser cerrado. ¿Sí? Porque un contacto abre, cierra. Un cable está cortado o está bien. ¿Estamos ahí? Pero saben que en contacto se puede dar la tercera posibilidad, que sería la que me puede indicar un valor. ¿Y cuándo me indicaría un valor? Si el contacto abre, cierra. De tanto abrir y cerrar, hemos dicho recién que genera algo voltaico en cada apertura y cada cierre. Entonces puede haber una pequeña suciedad entre los contactos cuando cierra. ¿Y qué me va a indicar? Un valor. Porque no lo cerró plenamente, sino que hay algo intermedio que justamente es esa carbonización a través del arco voltaico. ¿Está? Entonces, ¿esto qué podría significar? Esto significaría abierto. Esto cerrado, y si me indica un valor, en el caso de contacto, sería contacto sucio, con suciedad. Medio brutal, pero bueno. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Bien. En aislación, a ver, también vamos a tener las tres opciones. Que me indique 1, que me indique 0, 0, 0 y que me indique un valor. Ahora, ¿qué significan cada una de estas mediciones o cada una de estas lecturas? ¿Sí? Si me indica 1, ¿qué podría significar midiendo la aislación? Que es donde yo mido, Que están en contacto. que es la separación entre la carga y el chasis. Que no hay aislación. ¿Cómo? Que no hay aislación. Sí hay. Al contrario, Al revés, que hay sí hay, porque está bien separado. Claro. Está bien separado. Es decir, que hay una buena aislación. Sería OCAT, o buena aislación. ¿Sí? Si me indica, yo estoy midiendo aislación, la carga con respecto al chasis, me indica 1, muy buena aislación. ¿Estamos? Ahora, si me indica 0, 0, 0, ¿qué significaría? Que no hay aislación. Que está a masa directa. Que si yo le pongo tensión a eso, quedamos abrazados al motocompresor. ¿Está? Y si me indica un valor, Hay poca aislación. eso sería baja aislación.
más grande sea la escala del test del instrumento que estemos usando, más preciso es en el valor de la baja aireación. Pero con que tenga baja aireación, muchachos, por más que todavía no nos agarre bien la corriente, pero ya empieza prácticamente a deteriorarse esa aireación. ¿Qué podría ser, por ejemplo, esta bobina? Esta bobina, los alambres están recubiertos por un barniz que es el aislante. Si yo en este momento le pongo 220 y esto estuviese en condiciones, yo lo puedo tocar tranquilamente así. No me va a pasar nada, porque tiene buena aislación. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando yo tengo ya baja aislación, es muy probable que este barniz ya se está empezando a debilitar. ¿A consecuencia de qué? Sobrecalentamiento. Y ese sobrecalentamiento se puede dar por falta de aceite en el mismo motocompresor, que empieza a rozar metal con metal y va generando temperatura. O bien, porque por ahí se está trabando el motor ya, entonces está habiendo un sobreconsumo. Bueno, sea la causa que sea, esta aislación ya se va a debilitar. ¿Está? Y eso hace que entonces el tester lo pueda ver a la baja aislación. ¿Está? Bien. Por último, como una regla de oro, diríamos así nosotros, con el fin de no dar un diagnóstico equivocado, más allá del consejo o la sugerencia nuestra de usar la menor escala si están midiendo un motocompresor, ponerle que se olvide y realizan una medición y resulta que ustedes, si utilizan mal una escala, se puede dar el caso de que ustedes den un diagnóstico equivocado al cliente. Hoy lo van a comprobar. Vamos a hacer la medición correcta y después nosotros le vamos a pedir que modifiquemos la escala según lo que vamos a escribir ahora enseguida y van a ver que realmente podemos llegar a dar un diagnóstico equivocado. Por ejemplo, si nosotros, si medimos